Bueno, ¿cómo están? Un saludo a la distancia, estimados estudiantes. Con respecto a la asignatura de liderazgo y ética profesional, el día de hoy vamos a ver lo que es la unidad número uno con respecto al cuaderno de trabajo. Y no olvidemos que el cuaderno de trabajo lo voy a ir mencionando, indicando en el grupo de WhatsApp, porque el día de hoy justamente ya lo voy a ir dejando el cuaderno y el anillado correspondiente que pueden ir pasando a recoger y hacer el seguimiento correspondiente del cuaderno de trabajo de la asignatura. Muy bien, para iniciar justamente damos y dotamos justamente a la unidad número uno que corresponde a lo que es la parte de la introducción al liderazgo y la ética profesional. Y más aún, por sobre todo, algunas conceptualizaciones muy importantes que los vamos a ver a continuación. Para esta situación se va a dotar justamente una actividad para la sesión del día de hoy, una actividad que lo van a ir desarrollando, lo van a ir realizando justamente en relación a algunas preguntas muy importantes que conciernen con respecto a la actualidad y por sobre todo a la primera temática, que es el liderazgo. Bueno, el liderazgo tomamos en cuenta justamente desde la historia del liderazgo y cómo este va surgiendo desde épocas tan antiguas y obviamente, ¿no?, desde aquellas épocas, desde la antigua Grecia, Roma, China, en la India y entre otros pueblos de tercer mundo, que justamente surgen la idea y justamente a partir de esta subjetividad emergen el liderazgo. Muy bien, para esto voy a tomar en cuenta también al respecto, voy a mostrarles un video correspondiente a modo de introducción que les va a servir más aún conocer un poco de la historia correspondiente del liderazgo. Para esta situación lo que voy a hacer es compartir justamente un video que corresponde a la realización misma de la historia justamente en cómo se ha emergido y ha surgido la historia del liderazgo. Bueno, un video muy corto que va a servirles mucho más aún de introducción. Bueno, vayamos a escuchar. Muy bien, como se ha podido observar justamente en el video muy concreto y sencillo, y obviamente les voy a pasar el link correspondiente y también está en el cuaderno de trabajo, que es justamente este de aquí, ¿sí? Ver si alguien desea nuevamente reactivar en este caso el video de YouTube, que es justamente la historia, cómo va surgiendo y emergiendo el liderazgo. Es una parte muy importante y esencial. Y la gran pregunta y a la finalización del video corresponde, ¿no? ¿Hasta qué punto el liderazgo surge como una necesidad de los grupos sociales? Claramente ya Friedrich Engels lo mencionaba justamente, que el ser humano, al ser racional, toma en cuenta justamente desde estas épocas en la conjunción misma de los seres humanos, de los individuos, en la conformación misma de una sociedad y por sobre todo de grupos, y que antiguamente eran grupos que eran nómadas, que dedicados justamente a la caza, a la pesca y entre otros, que justamente surge ahí la necesidad de que alguien por lo menos los vaya guiando, los vaya justamente fortaleciendo, en este caso les vayan dirigiendo, direccionando lo que es justamente las actividades de la misma horda, se podría decir, de la mismo grupo, en este caso de personas que justamente han sido desde estas épocas antiguas en la evolución misma. Y es así que el hombre primitivo dirigían justamente ataques también hacia los tribus, ¿no? Estas tribus que también contentaban y ostentaban justamente el poder, en este caso de territorio por sobre todo,
Y cómo no, más aún puede ser un indicio, ¿no?, de la necesidad de estos grupos sociales de poder abstener, en este caso, un determinado territorio, que hoy en día justamente en la actualidad están enmarcadas, delimitadas justamente cada uno de los estados y los países a nivel mundial. Y es así que las actividades justamente están muy relacionadas y estrechadas en este caso entre sí, que corresponden justamente a este tipo de deducciones. Surge esta necesidad de conocer también algunas habilidades de los miembros de cada uno de los equipos. Va a decir, asignar tareas, ¿no?, en particular adecuadas, obviamente a sus capacidades. Imaginemos que tenemos un grupo en el cual no todos en realidad tienen cierto tipo de habilidades. No olvidemos que todos tenemos distintas habilidades, destrezas, aptitudes hacia cierta funcionalidad para su demostración correspondiente. Por lo cual es muy importante tomar en cuenta y destacar que los líderes toman en cuenta justamente desde esta perspectiva, ¿no es cierto? En las antiguas civilizaciones, mayormente los que eran soldados eran aquellos hombres, ¿no? En la antigua Grecia, hombres que eran altos, fuertes, robustos, que sí podían defender al pueblo y a la nación, ¿no? Entonces había un cierto tipo de selección también para poder realizar justamente y liderar, por sobre todo a partir de esta construcción misma de la organización. Y surge así en base también a relaciones de conflictos, especialmente en el periodo neolítico, donde el sedentarismo hizo justamente la acumulación de excedentes y se pudo originar justamente, ¿no?, la capitalización y la ostentación de riquezas por sobre todo. Y hoy en día justamente, ¿no?, y esto ha sido la parte de la economía, el crecimiento económico, hoy en día hace una mayor incidencia correspondiente, y cómo no decirlo, a nivel mundial. Por sobre todo se menciona justamente los estudios, ¿no?, que tienen justamente el control de la economía a nivel mundial. Bueno, entonces el liderazgo primitivo tomamos en cuenta, como se puede observar en el gráfico correspondiente, y existen algunos registros arqueológicos encontrados recientemente en el lago de Turkana, de la República de Kenia, que surge y que fue en el periodo paleolítico cuando surge la existencia de las guerras. Las guerras por la dominación del poder, de territorio, donde pudieran justamente inferir, y este periodo es donde se han distinguido, ¿no?, algunos individuos que dirigían las actividades bélicas, y más aún, además de esto, la existencia de tumbas, cámaras mortuorias, diversos niveles de ornamentación. Y por sobre todo las sociedades estratificadas a partir del periodo neolítico. Es así que entonces, en la presencia de los sacerdotes, hechiceros, guerreros, curanderos y entre otros, hacen la evidencia de una posible relación, en este caso, de líder-grupo, vinculados obviamente en el sentido y con el sentimiento de la influencia en mercados de distintas situaciones cotidianas. Entonces, ¿cuál es el común denominador en este periodo? Tanto individuos que resaltaban como guerreros, como también los hechiceros o curanderos, dichos de esta forma, en ese entonces, debieron manejar la información que les permita ganarse la confianza del resto del grupo, que era la parte fundamental, y por sobre todo el vínculo de respeto y subordinación. De ahí deriva justamente la relación líder-seguidor. Pero bueno, si hablamos del liderazgo en la antigua, ¿no?, en la edad antigua, tomamos en cuenta líderes en la Mesopotamia, la existencia de individuos que dirigen justamente, como ser los sumerios, como por ejemplo establecieron las primeras ciudades de Mesopotamia alrededor de los años 3500 a.C. Pero este surgimiento es muy importante en la época, ¿no?, desde un orden económico político, de los emprendimientos por sobre todo bélicos, que ha dado justamente inicio a grandes monarquías desde esa época. Y desde tiempos inmemorables el liderazgo se ha evidenciado en las sociedades humanas a través de grandes emperadores, reyes y entre otros, ¿no?, que son muy importantes para esta situación, ya que hoy en día tenemos organizaciones, instituciones, entes matrices y por sobre todo el Estado organizado, ¿no?, de manera jerárquica. Esta es la característica fundamental, por sobre todo presentado por el ser humano, ¿no? Y es una parte muy importante tomar en cuenta
que la organización de estas civilizaciones corresponde y contemplan a cómo se adecúan justamente, ¿no? Según al contexto y a la realidad de cada uno de los determinados estados y por sobre todo la estructura jerárquica. ¿Y cómo lo podemos mencionar justamente desde el ámbito educativo? Como justamente el director de una determinada institución de educación, ya sea regular, educación alternativa, educación superior, debe tomar en cuenta justamente el liderazgo, una parte muy fundamental, por sobre todo para poder guiar, para poder dar justamente estas luces, para ser justamente el primero que pueda justamente enmarcar bajo consensos, obviamente, con la agrupación o el equipo que lo conforma. Por sobre todo hacer las gestiones correspondientes desde una parte no solamente administrativa, no solamente una parte de gestión, sino poder armar justamente una buena estructura para poder dotar todas las y satisfacer obviamente todas las necesidades que necesita la institución, ya sean desde un ámbito ya tecnológico, técnico, que hoy en día por las situaciones de la pandemia, ¿no es cierto? A nivel justamente de infraestructura, el equipamiento, mobiliarios correspondiente, materiales de escritorio, el personal o capital humano que es muy importante y entre otros elementos fundamentales. El liderazgo en Egipto también conmemora justamente, ¿no?, al gran faraón Gedekaish y Seisi escribió justamente un conjunto de máximas, en este caso, que sirve justamente, ¿no? Es un pasaje, como se puede observar en el gráfico correspondiente, las máximas de Ta, Hopet, ¿no?, que forma parte de textos de la sabiduría egipcia, donde contempla justamente gráficamente, ahí tenemos al líder y correspondientemente a todo el conjunto organizado, ¿no?, según a los grados jerárquicos correspondientes, que se los puede enmarcar desde un punto alto hasta un punto bajo, que son los pueblos. En este caso tomamos en cuenta también Jean-François Champion, que describe justamente la quinta máxima, que rezaba que si fuera un líder ejerciendo un control de una multitud, busca que cualquier acción sea virtuosa hasta que tu gobierno no existan justamente injusticias. Y hoy en día lo que se busca es esto, ¿no es cierto? No contemplar estas injusticias, y que va a depender mucho también del estado del gobierno, cómo se vaya manejando por sobre todo, y eso va a depender mucho de la máxima autoridad. Otra de las evidencias, por sobre todo, es la civilización sumeria, y allá por los siglos 50 y 49 a.C., en los cuales los sacerdotes administraban los bienes del pueblo. Esas gigantescas obras arquitectónicas, como ser las pirámides de Egipto, y gracias a ese conocimiento también de la geometría y liderazgo por parte de los capataces, fundamentalmente, ¿no?, que han sido posibles gracias a ellos la construcción misma y obviamente la parte operativa, la parte que era la parte operativa de los pueblos, en este caso dentro de esta época, ¿no? El liderazgo en la Edad Media contempla también algunos poderes jerárquicos autoritarios, comprende justamente la potestad de enseñar y por sobre todo, tanto así como la máxima representación, es el Papa, que posee toda la plena y suprema potestad y jurisdicción sobre toda la iglesia, no solamente de las cosas de fe y costumbres y tradiciones, sino también en la disciplina y gobierno. Y hoy en día justamente los obispos, arzobispos, que fines de semana mencionan e indican la parte, ¿no?, cómo debería de hacerse alguna determinada gestión o algunas sugerencias importantes que puedan coadyuvar y fortalecer justamente a la misma, al mismo país, al mismo estado, por sobre todo a la misma población correspondiente. Y por sobre todo el catolicismo, ¿no?, que surge justamente desde Roma. Ahí tenemos al Papa que denota justamente, ¿no?, como un líder máximo en este caso, que tiene un dogma de origen divino desde la jerarquía y que justamente justifica en este caso la existencia misma y, como se puede decir, el predecesor de Cristo, que ha dado justamente a la iglesia una constitución jerárquica de fe por sobre todo. Entonces, en esta época el religioso católico Agustín de Hipona es considerado como uno de los intelectuales más dominantes de la cultura occidental, como San Agustín, y como también han acuñado una gran cantidad de enseñanzas derivadas. Cuando revisamos algunos aportes material
de la materia de liderazgo también llama la atención, por sobre todo, a ese episcopado, y que dice que el que desea un episcopado es buena obra la que desea. Todo muy bien, muchos probablemente tienen algunos amigos familiares que se dedican a esta obra, que es justamente ser, por lo menos, en este caso el sacerdocio, por sobre todo, ¿no es cierto? Que esto hoy en día lo ven justamente para aquellos que quieren justamente obtener, ¿no?, esa parte de, del episcopado, ser parte justamente de la iglesia, y que hasta hoy en día emergen justamente estas situaciones y se pueden observar en varias iglesias católicas, por sobre todo. Santo Tomás también hace referencia a algunas cualidades que deben de ostentar los líderes, ¿no?, especialmente a lo que se refiere a la humildad, por sobre todo. Y la humildad corresponde justamente a cómo hacer el dominio, en este caso, desde aquellas cualidades y potencialidades que cada uno de ustedes lo tienen, pero es muy importante también no perder la humildad en todo sentido, en este caso, en el cual podemos tomar en cuenta algunas recomendaciones, por sobre todo, que es muy importante que la humildad debe ser justamente, ¿no?, en esta época enseñada por sobre todo a esos reyes, a los príncipes, que en ese momento se preocupaban por el bienestar misma de su pueblo en realidad. Es así que tomamos en cuenta en esta época de la Edad Media la práctica de las virtudes, de la fe, del sacerdocio, como la humildad y la vocación de servicio hacia los demás. Y obviamente el líder es aquel que hace el servicio hacia los demás, por sobre todo. Podemos rescatar algunos elementos fundamentales al respecto en esta época. Durante la Edad Moderna, el liderazgo arribó justamente desde Cristóbal Colón, desde el año justamente, ¿no?, 1842, que está relacionado justamente con autores del inicio de la Edad Moderna, allá durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que caracterizan justamente los descubrimientos geográficos, y más aún justamente que se ha hecho el descubrimiento de América, y que obviamente se buscaba a la India, pero en realidad no era India, sino era América en realidad, y que a partir de eso brindan también importantes aportes del actuar y el comportamiento de quienes han cumplido esta función, ¿no? Cristóbal Colón, uno de los, se podría decir, uno de los capitanes de los tres, en este caso de las tres embarcaciones de la Niña, la Pinta y Santa María, que corresponde justamente, ¿no?, al manejo mismo de conocimiento y por sobre todo el liderazgo de poder, ¿no?, como capitán del barco en este caso, hacer el direccionamiento, y que era justamente la inspección misma, ¿no?, de nuevos territorios, que la reina Isabela también los ha comandado y les ha dado justamente estas embarcaciones para poder proyectarse justamente y ver y reconocer algunos territorios geográficos nuevos y novedosos, y probablemente existan, ¿no?, y en este caso sí han existido culturas muy antiguas, como ya sean las incas, quechua, aymara y entre otros. Nicolás Maquiavelo en el año 1513 describe en su obra bien conocida El Príncipe, el cual es una propuesta, ¿no?, de que deben de gobernar sus reinos atendiendo a diferentes circunstancias, es decir, el fin justifica los medios. ¿Qué implica esto? Que como líderes debemos de tomar en cuenta estas dificultades que existen, ¿no?, estos hechos que hoy en la actualidad se pueden ver, se pueden denotar. Probablemente algunos de ustedes ya realizan pasantías o trabajan en cierto tipo de institución, y pueden haber distintas circunstancias en las cuales hay una gama de dificultades, problemáticas constantemente y al día, por sobre todo. Y es así que ha servido justamente este documento muy importante del Príncipe para el ejercicio del poder y el fortalecimiento de las relaciones del liderazgo. ¿Y qué es lo que plantea Nicolás Maquiavelo? La interrogante es que si vale más ser amado que temido o temido que amado, ¿no? Son dos cosas muy importantes, ¿ve? ¿Y cuál de estas yo me puedo acoplar como líder en este caso, ¿no? ¿Qué quiere ser? ¿Ser amado que temido o ser temido que amado? Eso ya depende mucho también de las cualidades, por sobre todo en este caso, de cada uno de ustedes, según a su personalidad, según a sus características que contemplen. Él mismo responde nada más mejor que ambas cosas a la vez, pero también alega que los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno.
Y obviamente porque el amor es un vínculo, ¿no?, de la gratitud, por sobre todo. Perversos también de la naturaleza. Otro de los elementos es Immanuel Kant, que fue otro reconocido erudito, filósofo influyente en la Edad Moderna, que propone justamente un liderazgo basado en las relaciones, por sobre todo, ¿no?, interpersonales. Quizás también mostrando, haciendo el contraste de la propuesta de Maquiavelo, negando la postura de la crueldad. La filosofía kantiana supone justamente este tipo de trato, además de la evidencia, ¿no?, que es muy importante. Bueno, y es así que menciona también, ¿no?, dice la obra de tal modo que trata a la humanidad tanto en la persona como en la de cualquier otro, siempre con un fin y nunca solamente como un medio. A Napoleón Bonaparte también se le adjudica en esta parte de los ejercicios, justamente, ¿no?, en la parte del ejercicio de confrontación bélico con los ejércitos y por sobre todo del liderazgo que ha podido emprender, y se ha referido justamente, ¿no?, al estómago de sus tropas, que infiere justamente, ¿no?, también en mantener necesidades satisfechas de un individuo, las necesidades particulares por sobre todo, y mayor potencial de enfocarse en necesidades conjuntas de un determinado equipo. Por último, podemos mencionar también a Simón Bolívar, ¿no?, uno de los grandes en este caso, un hombre destacado, personaje de la historia moderna, que hazaña justamente, ¿no?, la parte heroica por sobre todo, ¿no? La frase de Bolívar muy renombrada frente al líder rasgo es aquella que reza, ¿no?, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Y Bolívar invita a todos los líderes a ser hombres de acción, no solo hombres de discurso y retórica. Es bien importante esta parte, ¿no? Y hoy en día, en la actualidad, probablemente hayan visto ustedes, ¿no?, dentro de algún contexto, ya sea en su zona, distrito, municipio, o bien desde la parte, ¿no?, de nuestras autoridades, como ser la alcaldía municipal, la gobernación, algún determinada autoridad, ministros, viceministros, entre otros. Entonces es muy importante no solamente el discurso, sino la acción es la parte muy fundamental y de notar y demostrar, ¿no? Lo que hoy en día se necesita y se requiere justamente desde un ámbito educativo, por sobre todo la implementación misma de nuevos programas, nuevos proyectos educativos que sí puedan fortalecer hoy en día y en la actualidad. Y más aún desde la ley 070, cómo no decirlo, si alguno tiene alguna idea de cómo poder revisar justamente, y es una parte como un trabajo de tesis, por sobre todo un buen aporte a la educación, es una nueva normativa, probablemente que sí pueda tener buenos resultados y por sobre todo nuevas acciones para poder emprenderlas. Y que mucho mejor que justamente ese servicio que realizamos como profesionales científicos en educación, en poder fortalecer lo que es justamente la parte del ámbito educativo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, el liderazgo en la edad contemporánea, podemos mencionar que también surge un pensamiento que ha sido guiada justamente por diversas actividades y capacidades físicas. Ahí podemos observar justamente un documento y un libro que es el Leadership, Liderazgo, ¿no?, de James McGregor Burns, que menciona justamente la teoría de los rasgos, que surge una forma de identificar características de líderes exitosos, ¿no? Ahí podemos ver a Mahatma Gandhi, tenemos ahí a Martin Luther King, ¿no?, tenemos a buenos líderes que han dado aportes justamente en la teoría del comportamiento por sobre todo, y las teorías de comportamiento que desempeñan y resaltan, que están propuestas por Douglas MacGregor, es un trabajo muy característico e importante que prioriza la relación de la eficiencia y desempeño en el estudio justamente que se realiza en OIO, el comportamiento de los líderes, que es muy importante, es una característica de las conductas por sobre todo. Entonces la teoría del liderazgo situacional por su parte agrega un nuevo componente al surgimiento del líder y que agrupa conjuntos y teorías por sobre todo, estas teorías que ejercen dichos liderazgos y determinan su efectividad. La teoría del liderazgo transformación es otra en este caso que se sustenta en un enfoque de liderazgo de causa de cambios en las personas. Crea un cambio valioso, positivo de seguidores y con un objetivo fundamental, ¿no?, transformar en este caso, transformar a los seguidores en líderes. Como conclusión podríamos aportar principales aportes contemporáneos, como se puede observar en el gráfico correspondiente. Ahí tenemos a Frederick Taylor, y obviamente como estamos dentro de la administración educativa, conocer justamente el concepto, la conceptualización, las teorías justamente, ¿no?, las escuelas por sobre todo de la administración
tenemos a Frederick Taylor, Henry Fayol, Henry Gantt, ¿no? Del diagrama de Gantt, si lo conoce muy bien, el cronograma de actividades, Harrington Emerson, Abraham Maslow, la pirámide de Maslow, si lo recuerda muy bien, Alvin Goldner, Herbert Simmons, ¿no? Amaitan Atzoin, Douglas MacGregor, Peter Drucker y Harold Kunz, ¿no? Harold Kunz es uno de los libros muy interesantes de la administración y que hoy en día no solamente la misma carrera y en esta especialidad de administración educativa se debe de conocer necesariamente para poder fortalecer conocimientos. Y obviamente todo líder tiene que tener no solamente, ¿no?, la parte de oratorio y liderazgo que contemple y convenza justamente a la gente, sino más aún estos conocimientos que son necesarios, fundamentales, por sobre todo el conocimiento que hoy en día es muy valioso, por sobre todo. Es muy importante esta parte, ¿no?, de hacer la lectura correspondiente de estos principios fundamentales de la administración, por sobre todo las escuelas y las teorías de la administración que se los tienen que tomar en cuenta. Y es bien importante, como se ha mencionado, dentro del ámbito administrativo y organizacional, por sobre todo, hasta el ámbito militar. A continuación vemos justamente aquí algunos documentos, algunos aportes de Estrada, que lo menciona como por ejemplo filósofos al liderazgo, como Confucio en el siglo VI a.C., tenemos a Sun Tzu, el arte de la guerra, uno de sus aportes muy importantes en la Grecia, como también tenemos ahí justamente, ¿no?, grandes aportes de Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras, Anaxágoras, Sófocles, Parménides y entre otros que se han podido aportar a diversas áreas y disciplinas, por sobre todo, y más aún hoy en día justamente, ¿no?, como son bien conocidos como los padres de la administración, a Frederick Taylor, tenemos ahí a Gilbert, tenemos a Henry Fayol y entre otros. Es muy importante recordar que Leadership in the Process Development Humans, es decir, el liderazgo en los procesos humanos en este caso, son muy importantes como antecedentes, principios de estudio que se han basado en estructuras, y a partir de este tipo de estructuras dentro de la sociedad y analizar grandes liderazgos desde la historia del mundo, que es muy importante. Es muy importante identificar cuáles eran estas características fundamentales, diferenciarlos. Y para eso justamente les voy a dejar un documento, un artículo en este caso científico, que sí les va a servir muy bien para poder refrescar y en este caso fortalecer y por sobre todo reforzar los conocimientos, que va a ser justamente este archivo de lectura que lo están viendo ahí, liderazgo a través de la historia. Liderazgo a través de la historia es un artículo científico que denota justamente el Science Technical del año justamente correspondiente de la gestión 2007 de la Universidad Tecnológica de Pereira, que tiene justamente el código SBN, corresponde justamente a Sandra Estrada Mejía. Es un aporte muy importante de la autora, ya que menciona justamente este artículo científico, una parte introductoria de la evolución misma del liderazgo, las civilizaciones antiguas, en casos bien particulares y concretas que se ha podido extraer de diversos autores, ¿no? Ahí tienen algunas contribuciones militares, cuáles han sido. Ahí está la Edad Media, tiene justamente la Iglesia Católica desde la edad correspondiente, y por sobre todo tenemos ahí la Revolución Industrial, ¿no?, del siglo XVIII en Inglaterra, cómo se ha iniciado, con quiénes se ha iniciado, qué cualidades son necesarias para un líder. Por sobre todo menciona también la pirámide de las cualidades del líder a través de la historia, cuáles son estas, ¿no? Ahí se tienen justamente todas las cualidades que se van mencionando, ¿no?, y se llega a algunas conclusiones concretas al respecto, y la bibliografía correspondiente del artículo científico, que es una combinación bibliográfica muy importante de la revisión, por lo cual ese va a ser el trabajo de la sesión del día de hoy, ¿no es cierto?, pero a partir de poder responder algunas preguntas claves y concretas que se los va a realizar justamente para la siguiente sesión, en este caso para el día lunes. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad principal de la sesión del día de hoy? Bueno, el día de hoy obviamente tenemos la primera actividad de clase, ¿sí? Aquí está, y este documento obviamente los voy a pasar. La actividad de clase corresponde a lo siguiente. Dice: recuerde y mencione 3 líderes internacionales a nivel mundial. Pero en la actualidad, hoy en la actualidad, lo que está ocurriendo justamente, ¿no?, ya sea desde un ámbito político, económico, militar y entre otros. Ustedes véanlo y mencionen 3 líderes, ¿no?, 3 líderes internacionales a nivel mundial, por sobre todo.
La pregunta 2 de la actividad es: indique 3 líderes políticos nacionales, es decir, justamente que hayan estado gestionando, por sobre todo en la cartera de Estado, va a decir aquellos presidentes, expresidentes, ¿no es cierto? Pero hay un rango límite de años, ¿no? Ustedes véanlos, cuáles 3 serían los principales que ustedes vean conveniente, desde el año 1980 a la gestión 2021, ¿no? Desde el año pasado hasta el año pasado. Entonces vean ustedes cuáles han sido los líderes que mayormente les ha impactado y pueden mencionar a ellos como políticos nacionales. La número 3 indica 3 líderes de organizaciones sociales nacionales, ¿no es cierto? No olvidemos que dentro del Estado Plurinacional de Bolivia contemplan organizaciones sociales que emergen justamente, ¿no?, desde el sindicalismo, no solamente desde la parte originaria indígena, ¿no? Entonces hay muchas organizaciones sociales que sí tienen buenos líderes y que probablemente ustedes veanlo conveniente quienes han sido los que mayormente han podido dar buenos frutos, buenos aportes hasta hoy en la actualidad. La número 4 menciona 3 líderes de instituciones, ¿sí?, de instituciones de educación superior universitaria actual. Entonces estamos hablando aquí justamente de autoridades máximas, ¿no?, la MAE máxima en este caso, ¿no?, como se puede decir, los rectores de las distintas universidades a nivel nacional, desde el sistema justamente, ¿no?, desde un sistema universitario, ya sea público o privado. Ustedes véanlo, no hay ningún problema, vean justamente quiénes serían ellos, pero obviamente menciónenlos, obviamente con su nombre completo, en realidad, ¿no?, si es un determinado rector de la universidad mayor, en este caso puede ser San Francisco, de la UNS, Durangé, o si es alguna universidad privada, no lo sé, tal vez de la Católica, de la EMI, puede ser tal vez de la Universidad Privada de Bolivia, en la UPB, entre otras universidades. Ustedes vean lo conveniente y mencionen simplemente 3, pero obviamente no se olviden el nombre completo correspondiente. No es solamente decir, bueno, el líder es Beto a saber, pero cuál es su apellido, el paterno y el materno en esencia, ¿no?, y de qué, en este caso, cuál ha sido la gestión correspondiente. Y finalmente este es el aporte muy importante que voy a tomarlo en cuenta, es: defina en sus propias palabras qué es liderazgo, ¿no?, qué es liderazgo en sí. Pero bueno, para poder hacer una definición conceptual de liderazgo, voy a continuar, y esta es la actividad que van a desarrollar. Lo he dejado a medios esta actividad para que ustedes puedan ver el video correspondiente, porque no todos lo ven, ¿no? Entonces es necesario que lo vean en este caso. Muy bien, realizando la secuencia en este caso del principio justamente de las habilidades que hemos mencionado, el Leadership in the Process Development Online, tomamos en cuenta justamente los objetivos, ¿no?, de los logros y metas que van a ser compartidas. DAF lo menciona como una de estas consecuencias nuevas, hipotéticas, sobre el liderazgo, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la evolución de las teorías del liderazgo. Podemos mencionar, por ejemplo, y es una fuente propia, ¿no?, en base a DAF, la gestión 2006, que contempla justamente las teorías de las relaciones, ¿no?, desde el liderazgo transaccional, liderazgo transformacional. Luego procede justamente a una teoría de la influencia, en este caso el liderazgo carismático. Tenemos una teoría de contingencia, ¿no?, que es el Fiedler o Blanchard. Podemos mencionar también desde la teoría del gran hombre, la teoría de los rasgos de la malla gerencial, la teoría de comportamiento, al ser como por ejemplo el liderazgo autocrático, el liderazgo democrático, que hoy en día esto es lo que mayormente se está manejando y utilizando a nivel internacional y, como nos decía, a nivel nacional, liderazgo democrático, ¿no? Como nos decía también a nivel latinoamericano, por sobre todo recientemente se ha realizado las elecciones justamente, ¿no?, en el país vecino que es Chile. Bueno, como definición de algunos autores, el liderazgo tiene mucha amplia gama de conceptos, y el líder justamente se conoce a sí mismo. Es bien importante saber comunicar, definir, y por sobre todo, ¿no?, los objetivos, y lograr que los empleados, en este caso los que son parte del equipo de gestión, es que puedan, en este caso, ¿no?, es decir, puedan coadyuvar, puedan fortalecer, puedan ayudar en este caso y aportar por sobre todo al proceso de la misma funcionalidad de la institución. Los líderes en este caso se preocupan en el sentido, ¿no?, que tienen las cosas para la gente. Es el arte en este caso, ¿no? El liderazgo es el arte de posibilitar y se centra en la visión común por sobre todo. Es un espíritu, ¿no?, de la cultura misma de la sociedad. El líder es toda persona que tiene la capacidad que otros lo sigan, dirigen y controlan a otras personas para lograr
un objetivo común, ¿no? También se puede mencionar que el término líder viene del inglés leader, que antiguamente se utilizaba para denominar a las personas que tenían esa característica y sean seguidas en otros. Al principio se usaban, ¿no?, las personas como ámbitos dentro de la política, la religión, grandes conquistas y entre otros. Entonces el liderazgo es una fuerza más poderosa que los hombres pueden tener y que tienen una influencia directa en nuestras vidas, ¿no? Cuando lo mencionamos hombres estamos generalizando, obviamente, no solamente la parte de los varones, sino también la parte de las mujeres, ¿no? Hemos tenido también aquí en Bolivia una presidenta, ¿no?, que ha sido una lideresa en este caso, ¿no?, que ustedes la deben de conocer por lo menos, ¿no?, en la historia de Bolivia. Es bien importante entender el liderazgo fundamental, ¿no? Es aquel logro de objetivos a través de las personas, pues ya que las personas son justamente las que requieren ser representadas por sobre todo. Nuestro país, nuestro estado está representado, el boliviano está representado a partir de un representante principal y fundamental, que es el presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Él es el que representa justamente a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestros pueblos originarios, a nuestros sindicatos, a nuestras organizaciones, en realidad a toda la gama en este caso, ¿no?, a toda la gama de la dimensión en los diversos factores o quehaceres y actividades vayan desarrollando la población. Es así también que el liderazgo se define como la acción de influir sobre la gente, induciéndola a cooperar para lograr algún objetivo que todos consideran ya sea como deseable, ¿no? Y muchas veces estas acciones corrompen justamente por sobre todo al dominio mismo y cómo no decirlo, ¿no? Existen algunos que no necesariamente son líderes, sino viven con otros objetivos, con otras metas, que son por sobre todo ya no colectivos, ya no grupales en realidad, ¿no? Son más individualistas y estos pueden surgir a un futuro más adelante, no tan largo proceso, pero sí muy corto, algunos efectos que sí pueden, en este caso, incidir por sobre todo y afectar no solamente a la persona, sino a la misma comunidad, a la misma organización, al mismo distrito, al mismo municipio, al mismo departamento, a la misma ciudad, por sobre todo. Es bien importante tomar en cuenta que el liderazgo es el cúmulo de capacidades. ¿Y qué capacidades tenemos nosotros? ¿Cuáles serían estas cualidades? Influir en las mentes de las personas, por sobre todo, no solamente es ideologizarlos, ¿no es cierto?, sino prometer, no, tampoco solamente es prometerles, ¿no?, cosas materiales, sino ver justamente aquellas necesidades, aquellas dificultades que sí tienen un común denominador y que poder justamente solucionar a partir de ¿qué? De la resolución de conflictos. Y eso lo vamos a ver en las unidades más adelante de la conciliación, será pues con respecto a lo que es la parte de la reconciliación o conciliación, simplemente puede ser el arbitraje y entre otros que sí pueden servirnos para poder coordinar por sobre todo y no llegar a mayores casos y asuntos que siempre surgen aquí en la ciudad de La Paz con problemáticas con organizaciones sociales representadas y que probablemente no haya una buena coordinación o diálogo correspondiente. Y el diálogo es muy importante. El diálogo es muy importante en el sentido de que el líder pueda transmitir no lo que piensa, sino lo que las bases han mencionado, le han indicado o tal vez se haya realizado un ampliado correspondiente. Y más aún, por sobre todo, si alguien está como institución de educación superior o como director o representante o coordinador, siempre tomar en cuenta, ¿no?, no solamente el criterio de uno solo, el líder no es aquel que piensa solo, sino va coordinando con todo el equipo, con las bases, con todos los que están en su entorno por correspondiente y a quienes los representa por sobre todo. Es bien importante la coordinación, por sobre todo, imagínense a un director de una unidad educativa que no coordine con los padres de familia, con sus representantes, que es la junta escolar, hoy se lo dice con otro denominativo, ¿no es cierto?, en este caso con la parte administrativa, con los docentes o con la parte de las comisiones y entre otros, que si no hay una buena coordinación no se efectúa justamente, ¿no?, el poder satisfacer estas necesidades en cada uno de estos estratos, que es muy importante. Entonces, tomamos en cuenta no solamente a partir de objetivos individuales, sino objetivos, ¿no?, metas concretas, grupales, por sobre todo para el beneficio de la misma población, para el beneficio de la misma organización, para el beneficio de la misma institución, por sobre todo.
En concreto, podemos mencionarlo aquí que según Kuntz, Wenrich y Keynes indican que el liderazgo se define como una influencia, es decir, aquel arte o proceso de influir en las personas. Y esta es parte muy importante, ¿no? Poder influir en las personas. Pero nosotros, ¿cómo tendríamos que influir? ¿De manera positiva o de manera negativa? Pues sobre todo tomamos en cuenta la parte positiva y no tanto de manera negativa, que llega justamente, ¿no?, algunas problemáticas o dificultades que sí puedan, en este caso, efectuar o llegar a consecuencias mayores, ¿no? Como en estos casos que han ocurrido justamente problemas durante la gestión 2019, la gestión 2003, 2013, 2003, hay muchas, ¿no?, en la guerra del gas, del agua y entre otros, que sí ha habido una buena influencia, pero no tan positiva, sino negativa en realidad. Pero bueno, desde la institución educativa, como administradores, justamente tomamos en cuenta justamente estos criterios básicos fundamentales, ese arte de poder coordinar, el arte justamente de poder dialogar, el arte de poder conciliar, el arte de poder solucionar los problemas, el arte de poder entendernos unos a otros, el arte de poder interaccionar con nuestros seres, con los pares, con los demás, el arte de poder coordinar con las autoridades, el arte de poder coordinar con todas las instituciones referidas justamente al ámbito educativo y por sobre todo en la educación superior universitaria. Ese arte es muy importante de poder influir, incidir en las personas, pero de manera positiva, con criterio formado y más aún poder ejercer, en este caso, buenos resultados, poder obtener en este caso mayormente buenos resultados y buenos beneficios para la población. Es así que tomamos en cuenta también con entusiasmo los logros, ¿no?, los resultados que se ven obteniendo, las metas que se han formulado como grupo en este caso. ¿Cómo no decirlo, no? Una institución educativa siempre tiene una dirección y por sobre todo tiene un equipo de gestión, y el equipo de gestión es el que coadyuva justamente, ¿no? En la misma universidad, directores de carrera tiene un equipo de gestión para poder coadyuvar en los programas, en los proyectos correspondientes para la institución, para los estudiantes, para los docentes, por sobre todo la coordinación con autoridades, para poder equipar la infraestructura, para poder proyectar nuevas, no, en este caso ambientes educativos, mobiliarios y entre otros elementos que son muy importantes, que están designados y obviamente en el POA, ¿no?, el Plan Operativo Anual, que gestión tras gestión se van formulando. Y no solamente en la institución de educación superior, en todas las instituciones, ya sea del ámbito de educación regular, en el ámbito de educación alternativa y especial por sobre todo. Entonces la administración en general es muy importante, en particular la gestión y la administración educativa, elementos fundamentales para un administrador en educación. Bueno, según John Kotler, distingue también la administración y liderazgo, contempla la administración como que trata de complejidades prácticas y procedimientos, ¿no? Muchas veces estos procedimientos y prácticas complejas probablemente surgen, ¿no?, nuevas estrategias, nuevas técnicas, que hoy en día en la actualidad por las situaciones de pandemia han cambiado, ¿no?, muchas técnicas y estrategias que sí puedan servir justamente y poder realizar y responder a las emergencias básicas de las distintas organizaciones o grandes organizaciones o pequeñas, ya sea en micro, meso o macro. Entonces el liderazgo es considerado como frente de cambio, ¿no es cierto?, por también tomar en cuenta que el administrador o el administrador no solamente la parte operativa, mecánica, ¿no?, que pueda formular objetivos, misión, visión, objetivos estratégicos, entre otros, o la planeación o planificación estratégica, sino más aún poder liderar las acciones concretas, poder coordinar por sobre todo. Y es la parte fundamental, la coordinación es muy importante para un buen líder. Entonces la construcción del concepto de liderazgo, sin embargo, toma en cuenta, no es la única definición, sobre todo lo hemos mencionado, hay muchas definiciones, lo pueden encontrar en varios libros y los voy a pasar también a este libro que es muy bueno de administración, y conseguir justamente que las personas, ¿no?, tengan una capacidad de empuje, ¿no? Probablemente existen estudiantes que me están observando y me están viendo probablemente y que tal vez, ¿no?, algunos sí han podido ejercer la función de ser por lo menos representantes, ¿no?, de su organización, por ser presidente, imagínense iniciando como presidente de curso, o tal vez delegado de curso, o por lo menos ser presidente de su zona, de distrito, es decir, el liderazgo va emergiendo, ¿no?, va emergiendo desde distintas perspectivas, ¿no?, desde una perspectiva política, desde una perspectiva económica, desde un ámbito educativo, desde un ámbito sociocultural y entre otros.
Entonces el liderazgo se define como esa capacidad de influir también hacia otros, ¿no? Pero como influimos, la influencia tiene que ser más aún positiva, en beneficio siempre, ¿no? No haciendo la maldad, por sobre todo, y claramente, ¿no? Cada uno de ustedes tiene sus cualidades, destrezas y habilidades que probablemente algunos están durmiendo, pero en algunos sí van a despertar, por lo menos si tienen que hablar y por sobre todo tienen que practicar. Y la práctica hace el maestro, como lo dicen, y hay que ver, ¿no? ¿Qué capacidades tienes dormidas ahí? ¿Qué habilidades que pueden generar? Entonces es bien importante, ¿no? El interés por sobre todo de aquella persona que quiere emerger, que quiere surgir más adelante y poder proyectarse, no solamente, ¿no? Desde un ámbito probablemente educativo o ser la parte operativa, porque muchos en realidad se basan, ¿no? En esta parte operativa. Pero hay que ver también la parte la parte política es muy importante, no solamente la parte académica, que hace una mayor incidencia por sobre todo hoy en día. Y de Alberto Chiavenato lo menciona el concepto de liderazgo como una influencia interpersonal que es obviamente ejercida en determinada situación para la consecuencia de uno o más objetivos específicos mediante el proceso de la comunicación humana. Y la comunicación es muy importante a partir del código del lenguaje y esa decodificación, sobre todo de entender los términos, por sobre todo saber interpretarlos y no malinterpretarlos, porque hay muchos líderes que los malinterpretan y se llevan por sucesos o hechos o por dichos, entre comillas se podría decir, y llegan a otras consecuencias que no se deberían hacer, y en realidad un líder debería de verificar si evidentemente es cierto, es falso, lo que le dicen, lo que justamente escucha, probablemente esa es una de las grandes debilidades, ¿no? Una de las grandes debilidades de muchos líderes que caen por sobre todo por solamente dichos. Entonces el liderazgo es fundamentalmente un proceso atributivo, ¿no? Un resultado del proceso de una percepción social, de un contexto social que se percibe justamente cuáles son estas personas que siempre están motivando y son más dinámicas, son más productivas. Esas son las partes también de las cualidades, ¿no? De un líder. Entonces, una definición muy clara también se puede mencionar que el liderazgo es una capacidad de influir, no solamente en un grupo, ¿no? Sino en la misma sociedad, con una visión más amplia, con un conjunto de metas, no solamente individuales, sino metas colectivas, por sobre todo. Esa fuente de influencia podría ser también de manera formal. Va a depender mucho si ejerce algún cargo directivo, o bien puede ser algún cierto tipo de cargo administrativo. Entonces una definición clara de liderazgo también contempla la capacidad de influir no solamente en un grupo, sino tener una visión más amplia. El liderazgo es un proceso altamente interactivo, obviamente el líder siempre está constantemente en interacción con la gente de su contexto, que los rodea, ¿sí? Se tiene justamente, ¿no? El acercamiento por sobre todo, para no perder justamente, no perder este sentimiento que muchos probablemente hayan depositado en poder apoyarle, en poder justamente guiarle, en poder por lo menos darle su voto de confianza para poder ejercer, o bien aquellos que sí han podido lograr, y que esto implica, ¿no? Poder tomar una nueva dirección, una nueva visión, con nuevas estrategias que vayan alineándose justamente a aquellas personas que sí los tomen en cuenta, ¿no? También podemos mencionar que las teorías que intentan explicar el liderazgo pueden ser como por ejemplo la teoría X y la teoría Y. La teoría de la parrilla gerencial y la teoría de los rasgos, ¿no? Entonces muy bien, cuando nosotros hablamos que el liderazgo educativo es aquel que influye en otros para hacer cosas que se espera mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Como mencionan Robinson, Hopper, Lloyd en la página 70. Entonces, tomamos en cuenta que la teoría X se basa en un modelo de gestión y pensamiento anticuado, ¿no? Y la teoría Y contrasta una propuesta nueva, ¿no? De idea de que los usuarios, en este caso los empleados, quieren y necesitan trabajar y por tanto las metas de empleados y empresas no están en conflicto y se basan, por sobre todo, en el desarrollo del esfuerzo, del trabajo mental y físico. La rejilla o parrilla, esa teoría se lo menciona así, de esa forma, que es un cuadro que se muestra un enfoque de liderazgo, ¿sí? Y el enfoque de liderazgo, en este caso con el de Robert Blackett y Jan Mouton, demostraron que es importante para el administrador educativo interesarse en la producción y en el personal. Y finalmente hablamos de la teoría de los rasgos, que establece justamente, ¿no? La personalidad,
que está conformado por una serie de características y rasgos estables que determinan y explican cierto punto, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos justamente la sesión misma del día de hoy y espero que les sirva mucho el video correspondiente, que les sirva más aún para poder hacer el seguimiento correspondiente. Preguntas y consultas me envían en el grupo de WhatsApp y voy a estar al pendiente a la respuesta. Este video se inicia justamente para poder fortalecer y más aún el avance correspondiente que se requiere y se necesita. Muy bien, también de la misma forma como os he mencionado, la actividad de clase del día de hoy corresponde a estas 5 preguntas que tienen que ir respondiéndolas. Esta es la actividad de clase del día de hoy. Hoy es miércoles justamente, miércoles 16 en este caso de marzo de la gestión 2022. Y para la actividad de la siguiente sesión, y les voy a ir pasando también a la siguiente sesión, va a ser justamente este archivo de lectura, que es un artículo científico, liderazgo a través de la historia. Una vez dado una lectura correspondiente, la actividad será, y esto va a ser para el día lunes, ¿sí? Para el día lunes, denle una lectura correspondiente y responder a las siguientes preguntas, ¿no? Elaborar en principio un mapa conceptual te va a servir mucho para poder responder a las siguientes preguntas. Como por ejemplo, en un mapa conceptual no se olviden que son óvalos, ¿no es cierto? Óvalos. En cada óvalo están palabras claves en letras mayúsculas. Tienen conectores que son flechas de manera jerárquica, ¿no es cierto? No se olviden, y los conectores o conectivos lógicos en letras minúsculas, ¿sí? Entonces hay que elaborar un mapa conceptual de este documento que es liderazgo a través de la historia. Muy bien, entonces tomamos en cuenta como la pregunta número 2, por ejemplo, dice los estilos de liderazgo con que, ¿no? Los estilos de liderazgo con que tiene que, ¿qué tipo de cualidades en este caso, ¿no? ¿Cuáles serían estas cualidades? ¿Con qué tipo de cualidades deberían de relacionarse, ¿no? Entonces, estos estilos de liderazgo, ¿cuáles deberían ser, ¿no? ¿Qué tipos de cualidades deberían de relacionarse, ¿no? Aquí hay un error de typeo, eso lo voy a ir reformulando, ¿sí? El otro punto esencial es mencione las cualidades propuestas por John Maxwell. John Maxwell, uno de los físicos muy importantes y por sobre todo el aporte en el libro de ahí tenemos tenemos ahí los 21, ¿no? Las 21 cualidades del liderazgo, ¿no? Las 21 cualidades indispensables de un líder en este caso, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? De indispensable, ¿no? De 21 qualities of leaders. Entonces mencionamos aquí justamente esas cualidades propuestas por Maxwell. La pregunta número 4 es ¿cuál es la causa principal del debilitamiento del poder central del Imperio Romano en el siglo V? ¿Cuál ha sido esa causa principal, ¿no? ¿Por qué se ha debilitado el Imperio Romano? No olvidemos que el Imperio Romano era muy fuerte en realidad, ¿no? En aquellas épocas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha debilitado? ¿Por qué ha caído el Imperio Romano? Entonces ahí está, en el mismo artículo científico lo van a encontrar la respuesta correspondiente. Y es muy importante dar la lectura, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales contribuciones de los militares? ¿No? Entonces hay contribuciones militares también, como los hemos mencionado, ¿no es cierto? Desde épocas antiguas, ¿no? Que hemos mencionado justamente de los imperios, desde la antigua Grecia, tenemos el Imperio Romano, tenemos ahí grandes como en la etapa moderna, justamente, ¿no? Como Napoleón Bonaparte, Simón Bolívar y entre otros. Pero aquí en el artículo van a encontrar esas contribuciones militares, ¿no? Y que justamente está una de los acápites, se podría decir, ¿no? En el punto 2.2, contribuciones militares. Entonces, bien importante dar la lectura, ¿sí? Muy bien, esa es la actividad, pero esa es para la siguiente sesión del día lunes. Para el día lunes, que es justamente 21 de marzo. 21 de marzo. Muy bien, muchas gracias por la sintonía. Y esperemos, yo sé que hay algunos compañeros que me están observando. Y feliz Día del Padre para aquellos que ya llegan justamente este fin de semana. Un abrazo a la distancia para todos ustedes y nos vemos hasta la siguiente sesión. Esto ha sido para todos ustedes, el licenciado Johnny Chambi Mollericona. Nos vemos. Chao, chao.